Bueno, tal como habíamos quedado, tengo el honor de darle la bienvenida al presidente de la República. Y lo invitamos a compartir con nosotros la reflexión que quiera, presidente. Lo que pasa, señora presidenta, que no estoy para plantón, si lo puedo evitar. Amigos, tengo que felicitar la iniciativa. Seguramente que de acá saldrán diversos materiales que nos ayudarán a pensar. Simplemente quisiéramos hacer un pequeño aporte, más que nada, para provocar. Porque pienso que debemos salir del pensamiento rutinario y de los lugares comunes. Es muy fácil defender a las empresas públicas, sobre todo en un pequeño país que tiene una larga experiencia y que probablemente en el contexto de América Latina, un continente muy injusto, siempre históricamente se caracterizó por repartir mejor el ingreso. Algo así como somos una especie de campeones de cuarta, pero campeones al fin, porque entre otras cosas las empresas públicas tuvieron enorme peso en la génesis del Uruguay. De lo contrario, como decía Brun, probablemente hubiera existido empresas colosales, importantes, propiedad de algunas multinacionales, con una eficiencia técnica de repente importante, pero cuyos frutos, del punto de vista real, se habrían ido del país. Sin embargo, nosotros logramos históricamente una especie de pequeño círculo virtuoso con el juego de nuestras empresas públicas. Pero en realidad, pienso que hay que ir un poco más atrás. ¿Qué es el Estado? ¿Por qué aparece el Estado en la historia del hombre? Para muchos, el Estado es consecuencia del lento proceso, larga historia de aparición de las clases sociales, hasta donde la memoria nos da el primer ejército profesional de la historia humana apareció en Mesopotamia, con la misión de cobrarle impuestos a los campesinos. Estado es sinónimo de impuesto. Ha sido larga la marcha del hombre, pero particularmente en América Latina y en el área que llegó a la era industrial tarde, se procuró históricamente que el Estado cumpliera papeles que la inversión privada no cumplía, por poco desarrollo, por timorata, Se quejaba don José Valle Ordóñez que no hubiera quien se animara a hacer una fábrica de ácido sulfúrico en su época. Y junto con la inteligencia de su época trató de impulsar un Estado fundador que tomó iniciativa de hacer cosas que eran fundamentales. La energía eléctrica en nuestro país, en realidad, fue originada por manos privadas. Creo que la primera generación la hizo Langlo en Frei Bento,
y después apareció alguna compañía. Y así si rastreamos en nuestra historia económica, pero con la intervención del Estado se empezó a transmitir un sentido de lo que son los bienes públicos. Algunas actividades que encaró el Estado no eran cualquier actividad económica, sino que eran actividades determinantes para el conjunto de la sociedad. Y entonces se fue estableciendo esta característica que pasó por épocas. La primera época del Estado fundador sorprende la eficiencia que demostraba el Estado en todos los órdenes. Pero recordemos, hay que rendirle honor a la verdad. Aunque a uno la verdad le duela por razones ideológicas. Don José Valle Ordóñez tenía un concepto del funcionario público que no se mantuvo históricamente. Más, teorizaba, y hay que leer el viejo diario El Día, el funcionario público no podía hacer huelga porque era un trabajador de la nación. El nivel de compromiso que estableció en sus ideas fundacionales es enorme, de tal magnitud que el Uruguay no lo pudo seguir. Porque el Uruguay está construido por hombres, por sociedad, no por idealistas o por ideólogos. Y don José Valle Ordóñez fue un hombre de mucho hacer, pero ideológicamente era un hombre muy definido y con un coraje cívico tremendo que le permitió escribir Dios con minúscula o hacer una editorial. Todo el mundo de pie porque ha muerto Lenin en una época pacata. O con el coraje cívico de juntarse con una mujer que todavía no estaba legalmente separada y enfrentar a una sociedad siendo presidente de la República. No son comunes estos personajes en la historia. De la misma manera, defendía a los sindicatos, pero caía en esta contradicción: el funcionario público no debe hacer huelga, porque no le puede hacer huelga a su nación. Ese Estado, como cualquier construcción humana, se puede enfermar, y se fue enfermando por la historia, por el acontecer, por los intereses, no digo bastardos ni nada por el estilo, por los intereses corrientes y comunes. A veces los saturamos de gente y a veces a las empresas públicas le metimos gente hasta por las ventanas, por las razones que fueran. Y después le echábamos la culpa al concepto de la empresa pública. La empresa pública no podía ser eficiente. No. Lo que no éramos eficientes, los hombres manejando la empresa pública, que es una cosa distinta. No obstante ello, tenemos la acumulación de un pasado. Este país vivió en el 2002 una terrible crisis, porque estábamos conectados al sistema financiero argentino. Tácitamente se había decidido en el Uruguay vivir en una especie de nueva Luxemburgo, procurándonos que hubiera mucha libertad financiera para que el capital de la región fluyera por nuestros canales y pagara las comisiones que correspondían. Y eso concordó con un mito de aquella época que estaba muy fuerte, que el sistema financiero se autorregula. Después la realidad nos demostró de que el sistema financiero no se autorregula, que el Estado tiene que tener bruta presencia y estar desconfiado, respirándole permanentemente, pero nos demostró una lesión, la confianza del pueblo uruguayo.
En realidad emergimos de esa crisis con un banco de la República fundido, porque creo que tenía menos 60 millones de dólares, pero tenía la confianza de la gente. Y muy rápidamente se entró a recuperar. No porque fuera un banco terriblemente eficiente. No, era un banco que contaba con la confianza histórica de la nación. Y aquí entra a jugar un factor que no se mide. Las naciones son distintas, las culturas, la historia también son distintas. Probablemente lo que nos podemos plantear en el Uruguay no se lo pueden plantear en otra parte. Pero el Uruguay sin empresas públicas no es concebible. Porque la construcción del Uruguay y las empresas públicas componen un todo desde el punto de vista histórico. Aquí se nos llegó a preguntar desde el exterior, ingenuos periodistas, en alguna época donde esto estuvo muy cuestionado, ¿usted cree que si las empresas públicas le hacían encuestas a la gente, estuvieran en manos privadas, estarían mejor administradas? Y la gente le decía, sí, casi seguro que estaría mejor administrada. Y había un plebiscito y le preguntaban a continuación, ¿entonces usted va a votar en contra? No, yo voy a votar a favor de mantener las empresas públicas. La conclusión que sacaban, el Uruguay es un país esquizofrénico. El que sacaba esa conclusión no conocía la historia del Uruguay. ¿Pero por qué? Porque además somos pequeños. Porque es muy difícil en un país de nuestras dimensiones imaginar 3 o 4 empresas eléctricas que compitan entre sí en igualdad de condiciones. O 3 o 4 refinerías que compitan. Es prácticamente no concebible. Y consideramos que esos bienes componen algo así como parte fundamental de lo que consideramos los bienes públicos. Pero sin embargo, nosotros no podemos estar conformes con nosotros mismos. O mejor dicho, los bisnietos no deberían de estar conformes con el trabajo acumulado que hicieron nuestros abuelos. Porque al entrar en una nueva época nos tenemos que exigir muchísimo más y necesitamos darnos cuenta que necesitamos cambios en nosotros mismos, en la formación, en la conducción, en el grado de especialización. Creo que no podemos seguir incorporando a las empresas públicas gente como que viene porque sí. Hay que concebirlo como una carrera y formar gente y dedicar esfuerzo a la formación de gente que va a custodiar nuestros bienes públicos. Y hay que definir a las empresas como propiedades del pueblo con nítida claridad. No de los funcionarios que generacionalmente les toca, sino propiedad histórica del pueblo al cual hay que defenderle aquellos bienes para procrearlo y multiplicarlo. No se trata de un estatismo cerrado. Se trata que no se puede defender el pabellón nacional si no hay un instrumento público fuerte que nos dé seguridad. Y esto está lleno de contradicciones. Siempre va a haber alguno en el mundo que produce o trabaja más barato que tú. Y siempre va a haber alguien que en un momento desafiante te puede vender algo más barato. Y ese es el momento en que la empresa pública entra a ser cuestionada. Porque a Estados Unidos se le ocurre producir en determinado momento mucho alcohol de maíz.
y con toda su fuerza se lanza al alcohol de maíz y después descubre que tiene petróleo con nueva revolución técnica y empiezan a invertir y empieza a saltar gas y petróleo por todos lados y entonces, ¿qué hago con aquel alcohol que habíamos impulsado 10 años antes, 5 años antes? Lo trato de rematar a escala internacional todo lo que puedo. Y como es un país de dimensiones, puedo crear un colapso de precio o una competitividad falsa. Y si tengo una empresa pública en un país como el Uruguay, puedo sacar cuenta, pero no me vale la pena producir combustible, más vale se lo compro a ellos. Sí, se lo compras a ellos ese momento, después cuando cambió la maroma, chau. Marchaste el espiedo, no. ¿Qué quiero decir con esto? Las empresas públicas necesitan ser parte de una estrategia y parte de un proyecto, pero son herramientas para sostener los caminos de desarrollo. Tengo que confesar que el defecto en el Uruguay, en la vieja Unión Soviética, en China, en Cuba, en Francia, en todas partes, el defecto de lo público es que tiende a generar una sensación de que a nadie le duele frecuentemente. Y por este lado de a nadie dolerle y no tener riesgo en el lugar que se ocupa, los hombres frecuentemente, porque así somos, optamos por el camino del menor esfuerzo y no le brindamos a la empresa pública toda la energía que le podríamos brindar. Y es por esto que considero, este es un peligro que tiene la empresa pública, pero no se debería de cometer el error de, por la existencia de este peligro que es real, de tirar el niño con el agua de la bañera. Contra este error hay que pelear. Contra este error hay que buscar motivación, hay que buscar premio, hay que buscar ventaja, hay que tratar de premiar al mejor trabajador, naturalmente, y no hay que asustarse de que haya cierta diferencia, si hay diferencia en el esfuerzo. Y tal vez haya que buscar otros mecanismos de formación, de larga formación. Pero no podemos quedarnos atrincherados, no reconocer que ese problema no existe, pero por otro lado, sacrificar un bien público porque existe ese problema. Porque esto sería mucho peor y es mucho peor. Nosotros tenemos un ejemplo pavoroso en la República Argentina enfrente. Pavoroso, sufrimos todo lo que fueron las transformaciones menemistas de un país que tenía un Estado fuerte. Vendieron todo para pagar supuesta deuda exterior. Se derritió aquello como un helado en la boca de un gurí. No quedó ni el recuerdo y las cuentas se multiplicaron. Y pasaron cosas. Yo recuerdo perfectamente las discusiones de hace unos años, cuando se nos decía que en el Uruguay no valía la pena hacer inversión eléctrica porque en la Argentina, por las reformas que se habían aplicado en el tiempo de Menem, estaba asegurada una sobreproducción de energía por mucho tiempo y que la iban a vender más barata, y etcétera, etcétera. Y lo mismo pasó con el gas. Y esto nos lo dijeron técnicos uruguayos, honrados técnicos uruguayos, calificados, que lo creían. ¿Y qué pasó? Pasó que estuvimos a punto de quedarnos curas.
Pasó que estuvimos años sin reinvertir. Pasó que hicimos un caño, no sé para qué, para tener gas y ahí quedamos. Pasó, en definitiva, que hipotecamos una política nacional de desarrollo de alternativa energética precisamente porque nos comimos la pastilla que las reformas liberales implementadas en la energía y en el gas en la República Argentina iban a crear una sobreproducción que iba a ser ventajosa comprarle a la región. No hay que cansarse de decir esto. No se trata de cobrar a nadie, porque casi engatusaron a medio mundo. El bochinche era tan grande y los números tan grandes, y la Argentina tenía gas disponible de aquí a la eternidad, y cosas por el estilo. Pero lo vivió esta generación en pocos años. Por eso pienso que las empresas públicas tienen que estar enmarcadas dentro de una estrategia. Pero deben de ser herramientas a favor del desarrollo de esa estrategia. Y la autonomía no puede concebirse como una independencia que hagan lo que se les cante. Tampoco significa que los gobiernos centrales se tienen que meter en cada uno de los rincones que tienen las empresas públicas, porque como empresas tienen que tener libertad para poder trabajar. Pero pienso que es muchísimo lo que hay que hacer. Y que hoy existen herramientas que no existían, y fundamentalmente las empresas públicas necesitan una masificación del conocimiento y la cultura. El conocimiento es infinito en la época que nos toca vivir. Y estoy seguro que las transformaciones a las que nos va a someter el tiempo presente, o los va a someter, porque yo ya no voy a estar, por razones de edad, no de cargo. Estamos en un tiempo donde los cambios son de una velocidad inusitada, y el mayor peligro de nuestro tiempo tiene dos caras de la misma moneda. La actitud conservadora que naturalmente los seres humanos tendemos a generar por aquello que conocemos y por el miedo a lo desconocido. Y el otro, la novelería, el confundir innovación y creación con novelería y comerse cualquier pastilla que particularmente en idioma inglés te vengan a vender. Esto va a necesitar gente muy inteligente y perspicaz y con funcionamiento colectivo, con mucho funcionamiento colectivo. Pero hago votos. Yo creo que a nadie se le puede ocurrir en el Uruguay hoy, piense lo que piense políticamente, la aventura de ponerse a enajenar las empresas públicas. Pero estoy seguro que va a haber siempre gente que piensa y que van a luchar para que no inviertan un peso, para que se mueran de vejez. Yo voy a poner un ejemplo. Si ANCAP no hubiera hecho la planta de sacarle el azufre al combustible, ANCAP quedaba condenada. Se transformaba en un montón de fierro viejo. No, es decir, para fundir una empresa no se necesita otra cosa que no invertir. Porque para mantener algo joven no hay otro camino que invertir en nuevas tecnologías. Y si no se invierte en nuevas tecnologías, estás condenada a la parálisis y a desaparecer.
Esto significa que todo el haber de una empresa pública no se puede gastar ni en parrandas ni en sueldos, sino que una buena parte crecientemente tiene que ser amortización de capital y reinversión. Y esto hay que entenderlo. Y los primeros que lo tienen que entender son los trabajadores. La mejor manera de defender una empresa pública es garantizar de que exista reinversión. Políticamente logramos sostener la producción de Portland durante 30 años con un clavo remachado. Pero al final, ese sostén significó transferir riqueza de la parte rentable a la no rentable. Ese no es camino. Ese no es camino. Porque en definitiva, como sonaban tambores de remate, ¿para qué iban a invertir? Lo mejor era dejar que envejeciera y que se fuera. Y era una manera de asegurar la privatización. Sin embargo, vuelvo a insistir, en América Latina que llegamos tarde al desarrollo, que tenemos que contemplar, y sobre todo, en los pequeños países, es criminal no poseer una espina dorsal garantizada por las empresas públicas que respondan al compás de las políticas nacionales que se planteen. Es una manera de debilitar a la nación. Sin embargo, esta justificación tan espléndida no debe de servir para acostarse a dormir la siesta y pensar que todo está bien y que todo está perfecto. Más vale que pensar lo contrario, que siempre se puede hacer mejor, que tenemos defectos a patada, que tenemos cosas que multiplicar, que lo primero que tenemos que multiplicar es el sentido de responsabilidad y fidelidad a la nación. Larga lucha nos espera, porque esta batalla es casi permanente. Gracias. Un gracias enorme por el tiempo y la profundidad usual a la que nos tiene acostumbrado el presidente. Muchas gracias. Bueno.